40 minutos pasaron de las 19 horas y acá seguimos con este compromiso que es minuto a minuto, segundo a segundo. Y hablando de gente comprometida, les contaba que íbamos a estar charlando con esta jueza de paz de Villa Gesell, que, bueno, salió a todos los medios por una sentencia que ella hizo y vamos a estar charlando de esto. Buenas noches, Graciela Jofre, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer que estés en Compromiso. Hace 9 años que estamos luchando por esto, por los derechos de los chicos, por no quedarnos callados la boca y pelearla. Y la verdad que el oír de tu sentencia y de todo lo que hiciste, la verdad que nos llenó de orgullo. Por eso queríamos que la gente de Bransen te escuchara y oyera a uno de los pocos jueces, uno de los pocos abogados, y te digo feliz día, porque hoy es tu día, que toman en cuenta a los chicos, porque son muy pocos realmente. Bueno, no sé, que a mí realmente hace muchos años que, o sea, yo hace 17 años que soy jueza acá en Villa Gesell, y en realidad siempre me interesó todas estas cuestiones que tienen que ver con los niños, no solo en el tema familia, sino también desde el punto de vista social, y o sea, los niños, adolescentes, en la sociedad, en la familia, y los derechos humanos de los chicos. Lo que pasa que a través de los años es como que, o sea, hace 5 años, no, más de 5 años, en el 2005 yo tuve un primer caso dentro de un proceso familiar, se planteó una denuncia de incesto, y a partir de esa época es como que me empecé a abocar y a interiorizar de todo este tema del abuso sexual infantil, del incesto y de todos los efectos terribles que tienen los niños, y la responsabilidad que tenemos los jueces y todos los operadores judiciales y no judiciales con las víctimas de incesto y de abuso sexual infantil, ¿no es cierto? Sí, la verdad que últimamente se están viendo algunos jueces y abogados mismos y fiscales que sí están tomando esta problemática muy en serio, se están interiorizando, pero es raro encontrar a alguien como vos. Hay un juez en Lomas de Zamora que también lo hizo, el doctor Rosansky hace bastantes años que está en esta lucha, sí, también. El doctor Rosansky, o sea, de esta época que yo te digo, en el 2005, uno de los materiales que a mí me ayudó muchísimo fue el libro escrito por él, Denunciar o Silenciar, donde un poco era la mirada desde la parte, desde adentro, ¿no? Desde la justicia. Sí. Y también el otro material importantísimo fue de Irene Intevi, ¿no? Y a través de los años, bueno, he ido, o sea, me he dado cuenta que he tenido que recurrir en realidad a lo que sería disciplinas ajenas a lo jurídico, ¿no es cierto? A los psicólogos, sí. Volnovich. Después, por ejemplo, hace unos pocos años, con todo este tema del SAP y el síndrome de alienación parental, hubo un libro que descubrí que muy muy completo, y un estudio muy minucioso científico sobre el SAP, que es de una psiquiatra argentina que vive en España, que es Sonia Baccaro, que lo escribió juntamente con otra psiquiatra española, que es Consuelo Barea, ¿no? Sí. Y en ese libro yo ahí vi la otra parte que no se conocía tanto, que es el tema del síndrome de alienación parental, y cómo se había instalado hace unos años como una moda, sí, en los procesos judiciales, donde había denuncias de incesto, básicamente, y a través de este síndrome, aunque no era mencionado así, pero lo que sí se hablaba era como que había un exceso de denuncias de abuso, y que en realidad era una ficción y una manipulación de las madres, que los manipulaban a los niños, y por eso los niños inventaban, claro, que habían sido abusados por el padre. Y todo este síndrome, que en realidad viene de Estados Unidos, su creador era un médico, Richard Gardner, que él editó él mismo sus libros con este síndrome, que no tiene ningún tipo de validez científica. Más aún, Gardner era un pedófilo declarado. Él asumía, e inclusive hay muchos textos donde él manifestaba con relación a la pedofilia, ¿no? Y sí, aparte decía abiertamente que
que quién mejor que un papá para enseñarle a un niño la sexualidad, ¿no? Era muy perverso. El tema es que una pseudo teoría que tenía un origen perverso fue adoptada por nuestros tribunales, por muchos de nuestros tribunales, y ¿qué pasaba? En realidad, ¿esto qué produce? Que la sospecha, en lugar de estar sobre el denunciado de incesto, se instalaba sobre la madre o la figura protectora del niño que venía a denunciar el incesto, y por otra parte se la estigmatiza, Sí, sí. porque al sospechar de que ella manipula al niño, a su vez se instala toda la duda sobre su estado emocional y psíquico. Claro. Entonces Aparte era por todo ahí un muchas sistema, una muy perversa, donde en lugar de poner a la luz al que estaba acusado, al padre acusado del incesto, se lo invisibiliza, y Tal en cual. cambio todo está en la mirada de la madre, y en realidad se está descreyendo del relato que en su momento hizo el niño, porque, o sea, los niños, la mayoría de las situaciones de abuso, cuando salen a la luz, los niños se los cuentan a algún adulto que ellos son referente afectivo, o Claro. una maestra, un amigo, en general a las mamás, o a una abuela, o a un padre también. Entonces ese adulto, sobre todo concretamente en el caso de las mamás, en el orden lógico de la situación, es muy difícil en ese momento aceptarlo como real. En general, en la práctica, las madres o lo minimizan o lo evaden. Cuando la madre asume y crea a la criatura cuando le relata la situación de abuso y decide defenderlo y recurre a la justicia, en realidad lo que está buscando es una ayuda para poder sostener una situación que es realmente muy traumática, ¿no? Sí. Y Tanto- proteger sí. al niño para que no tenga contacto con aquel que lo agredió. Exactamente, y lo que se veía es que muchas veces la justicia sí hacía, aislaba al chico, se peleaba la madre contra el padre y se olvidaban del niño. Claro, bueno, por eso o sea, un poco lo que uno busca, y que la mirada tiene que estar en el niño, Sí, y que lo fundamental de todo es el relato del niño, y hay que creerle. Los chicos no mienten, y esto no es solamente algo que tiene que ver con un sentido común, que los chicos no mienten, porque los chicos no solo, cuando uno habla de que los chicos no mienten, no es solo por el tema de su palabra, es por sus gestos, porque los chicos son transparentes, como hay una psicóloga muy respetada que es María Cecilia López, que dice que los chicos no pueden sostener en el tiempo las mentiras, se les nota en la cara, se sonrojan. sí. Entonces, lo terrible de toda esta situación, que aunque no se hubiera dicho en forma expresa, en realidad se está desconfiando del chico, y en lugar de atacar a la criatura y el relato de la criatura, se ataca al adulto que le ha creído Y trata de busca la defenderlo. protección. Claro. ¿Y vos cómo ves que hay muchos abogados o jueces que se están interiorizando, están estudiando este tema del abuso sexual infantil para tratarlo? Porque cada vez están saliendo más a la luz, porque gracias a Dios hay muchas mamás o papás que no se quedan callados la boca y buscan ayuda. Mira, yo creo que sí, porque como también hay una evolución que está saliendo a la luz, también toda la situación de la violencia de género dentro de los ámbitos familiares. Son situaciones de agresiones y de violencia dentro de los senos familiares que antes se mantenían como en el secreto, que están saliendo a la luz. Y lo que yo creo que es interesante y es importante que todos, o sea, tanto desde el Poder Judicial, no solo los jueces, los abogados, los fiscales, sino también todos los organismos administrativos que trabajan con niños, se vayan interiorizando de toda esta situación del abuso sexual infantil, del incesto, de la violencia de género, porque la responsabilidad nuestra es enorme, y los efectos de nuestros actos, para bien o para mal, sobre la vida de esos niños es enorme. Entonces yo creo que el tema de que salga hacia la luz, que se hable,
que la gente se vaya, la gente común también se vaya interiorizando de que es, por ejemplo, de tantos mitos que hay con relación al tema del abuso sexual infantil, ¿no? Sí. Como que a veces se cree que el abuso sexual infantil se concreta con un contacto físico. Y los que estudian el tema han analizado que a veces ni siquiera es necesario el contacto, es la intención con una carga sexual del adulto sobre el chico. Eso ya afecta a la criatura. Entonces, todo esto es muy importante que se conozca, porque también es una forma de prevenir, es una forma de cuidar a los niños. Y por otro lado, obviamente que los que tenemos responsabilidades muy concretas en nuestro trabajo de actuar con relación a niños, nuestra responsabilidad y nuestra obligación de capacitación es muchísimo mayor. Sí. ¿Qué estadística tenés vos ahí en Gesell? Porque Gesell es un pueblo como Bransen, más o menos de... Sí, no, bueno, en Gesell, por eso yo puedo tomarlo como una base, ¿no? Sí. Porque es un lugar pequeño, o sea, es grande, pero es pequeño con relación a dimensiones de ciudades enormes como Mar del Plata, como Buenos Aires. Sí. Pero acá hay y hubo muchísimos casos de abuso sexual infantil, de incesto, de violencia. En el juzgado tenemos diariamente muchísimo trabajo y por eso es como que las circunstancias, como te digo, me han llevado a interiorizarme, a capacitarme en todos estos temas, ¿no? Hace ya, varios años. Y es algo de lo cual siempre me sigo interiorizando, ¿no? Porque uno siempre va descubriendo nuevas cosas, ¿no? Sí. Inclusive uno va descubriendo la dimensión del daño que ocasiona el abuso sexual infantil y el incesto en una criatura. Sí. Es terrible, es devastador. Sí, y es devastador por el abuso que le provoca el abusador, y es devastador si no hay alguien que lo contenga, y si él no puede confiar en nadie. Es devastador porque no es solo el tema sexual, es devastador porque los que estudian el tema dicen que ataca y afecta toda la identidad de esa criatura. Es el dominio máximo de un adulto sobre otro humano, sobre una criatura, que es el ser humano en estado de mayor vulnerabilidad. Entonces, es tan devastador que por eso cada vez se van estudiando nuevos efectos que producen en la vida de esa criatura en su adultez, desde problemas de depresiones, de intentos de suicidio. Se está estudiando la relación que hay entre el tema del antecedente del abuso sexual infantil y las adicciones, las adicciones severas. Hay muchísimo, todo lo que sea trastornos alimenticios, anorexia, bulimia. Y hay otro condimento también, porque se siguen estudiando nuevas consecuencias que producen una terrible vulnerabilidad en esa criatura para el resto de su vida. Porque también hay una interrelación de todos, de los que son víctimas de abuso, con después que quedan como seres vulnerables también para ser captados por otro tipo de delitos, como por ejemplo, la explotación sexual, la prostitución y otros delitos de ese tipo, ¿no? Por eso considero que es muy importante que también se difunda todos los efectos y qué es el abuso sexual infantil, cuáles son los efectos y por qué es tan importante que el agresor no quede impune. Porque aparte otra condición, otra situación perversa de todo esto es que el que abusa de un niño va a abusar de otros niños. Sí, que eso mucha gente no lo tiene en cuenta al momento de la denuncia, ¿no? Si no solamente estás denunciando que abusó de tu hijo, sino que estás protegiendo a muchos chicos. A otras futuras víctimas. Exactamente. Claro, inclusive, Roxana es mi nombre, cuando hablamos la otra vez de bullying, habíamos visto que muchos de los chicos que son victimarios de bullying es porque es una forma también
de desprender contra alguien que es menor o con menos posibilidades de defenderse el abuso que tiene en la casa. Exactamente, sí. Así que otra consecuencia, así como el que digamos el que ejerce violencia contra un chico en su casa, también a su vez esto se traslada, que el chico que es víctima después se convierte en abusador hacia otros chicos. Sí. Yo, o sea, hay cosas que obviamente no puedo responder porque no soy la profesional en el tema, pero sí, lo que sí coincido que se van descubriendo como nuevas consecuencias en la personalidad del niño que es víctima de abuso para el resto de su vida, ¿no? Sí. Inclusive, todas las estadísticas coinciden en que es un 20% de la población infantil. Esa es una estadística que coinciden todos. Y en realidad, todas las estadísticas que se han ido sabiendo es a través de Estados Unidos, que fue el país que primero claro. hizo investigaciones de este tema, ¿no? Sí, en la Argentina hay muy pocas estadísticas. Pero... Claro, y fueron estadísticas en instituciones universitarias, escolares, sobre adultos en forma anónima. Claro. O sea, porque la mayoría de los que han padecido abuso no lo dicen. No. Entonces, y bueno, lo bueno es que hemos logrado acá en nuestro país, por ejemplo, a través de la ley Pliasa, como se llama, sí. es que los niños a partir de los 18 años puedan denunciar lo que sufrieron en la infancia y que no... Sí, son todos avances legislativos muy sí. importantes, sí. Sí, lo que... Me llamó también la atención esto que decías de cómo los jueces ven, su mirada es en base a su propia vida, ¿no? Por eso por ahí no podían tratar estos temas correctamente, ¿no? Porque llevan la carga, uno siempre lleva la carga de su propia vida y los jueces o fiscales hacían esto, ¿no? Eso me llamó la atención, como lo decías. En el rol que le toque ocupar en la vida, en cualquier profesión, en donde sea, siempre hay cuestiones que tienen que ver con las características personales de uno y también siempre hay una ideología en cada uno. Eso es así. Y hay también una intención, ¿no? Una intención, qué es lo que uno busca, hacia dónde uno apunta y cómo uno va a desenvolverse en el rol que a uno le toca. O sea, esas son elecciones que también tienen que ver con compromisos personales, ¿no? Sí. ¿Vos cómo ves la justicia en este momento, a los jueces, a tus pares? Yo, en realidad, lo que, más que enfocarme en mirar hacia mis costados, sí. Hace ya varios años que es como que he puesto toda mi compromiso en mi propio rol aparte concretamente también en los casos que me tocan, ¿no? Sí. O sea, con un compromiso muy fuerte y personalmente, como te decía, como siempre para mí fue el tema de la causa de los niños, fue algo que hace a mi esencia y a la razón también por la cual estudié en su momento abogacía, ¿no? Porque también no es solo el tema de los niños, sino aquellos ciudadanos que son más vulnerables, porque para mí, en realidad, siempre el sentido de la abogacía y de la justicia es justamente equilibrar y en pos de los que socialmente están en situación más vulnerable. Y los niños son los que están en la escala más baja de la vulnerabilidad de la sociedad, ¿no? Aunque sí. Tendrían que ser, de hecho, los ciudadanos que tendrían que estar más protegidos, pero bueno, no es así. Entonces, por eso, en realidad, siempre en mi propio rol, mi responsabilidad y mi mirada siempre ha sido de protegerlos, ¿no? Por eso, inclusive cuando en el 2005, que fue este caso de incesto, más allá que desconocía un montón de cosas de este tema del abuso, por una cuestión de sentido común, en ese momento suspendí visitas porque me parecía que en esa balanza de un lado había un adulto acusado de incesto y un niño que era víctima, yo debía optar por el niño, porque si realmente el incesto existía, a ese niño el daño iba a ser inconmensurable, ¿no? Sí. Y eso se ve, ¿no? De la parte civil, cómo está separada de la parte penal en muchos casos. Lo llamativo de tu sentencia fue esto, ¿no? De fijarte que una denuncia que iba por la parte penal y suspender las visitas desde otro lado, ¿no? Lo que pasa que, o sea, yo creo que
tanto jueces penales como civiles, la norma que nos tiene que regir como norma fundamental y que tiene carácter constitucional es la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño es por un artículo específico en la Constitución que le da raigambre constitucional a todos los tratados internacionales suscriptos por Argentina, entre los cuales está la Convención, implica que es norma superior a toda otra norma. En virtud de eso también nosotros, todos los jueces penales, civiles, nosotros somos funcionarios del Estado. Como funcionarios del Estado, nosotros estamos obligados a hacerla cumplir en los procesos judiciales. Y la Convención de los Derechos del Niño habla en uno de los artículos específicamente que los procesos tienen que ser eficaces en la aplicación de los derechos del niño. Entonces, este tipo de normas tienen que ser aplicadas por todos. Esa es realmente la concepción y lo que nos rige la Convención, ¿no? Sí. Tanto jueces penales, procesos penales como procesos civiles. ¿Y nosotros qué tendríamos que hacer del otro lado? Ponerle si vemos que esto no se está cumpliendo o no se está respetando. ¿Se puede denunciar a un juez? Bueno, ese tipo de tema, o sea, yo no voy a andar hablando de lo que puede la ciudadana, yo hablo desde mi rol, y obviamente que todo ciudadano tiene siempre derecho a denunciar a cualquier funcionario público, porque, o sea, todos nosotros somos funcionarios, hacemos un servicio, ¿no? Como cualquier funcionario público, todos tenemos una responsabilidad. Obviamente que todo ciudadano siempre tiene derecho a denunciar, ¿no? Sí. Eso es así. Sí, lo bueno es que a partir, de estos 9 años que llevo en el programa, antes me quejaba de que no había ni jueces ni fiscales, y ahora hay muchos más. Carlos Rosansky me decía, somos muchos, y yo le decía, bueno, yo quiero verlos. Ahora estamos viendo en vos un ejemplo, hemos visto muchos otros también que están tratando esta problemática seriamente y están poniendo a los niños en primer lugar. Por eso, felicitarte, por eso que la gente te escuche, porque está bueno que se escuche la voz del que está encargado de impartir justicia y hacer justicia y proteger a los chicos, ¿no? Sobre todo. Sí, mira, yo a todos estos años mi postura era estar ajena a todo lo que sea medio. O sea, siempre fui de esa creencia. Lo que pasa que concretamente todo este tipo de temas que tiene que ver con el abuso sexual infantil y el incesto y las cosas que por ahí están pasando en muchos procesos que están revictimizando a los niños, me ha impulsado a dar mi opinión en determinadas cosas, porque me parecía que era importante y porque creo que es una forma también de hacer audible una voz que por ahí está a veces siendo silenciada en muchos procesos, que es la de niños. Entonces, un poco por eso. Es muy importante. Yo te digo, por eso hablo, en realidad, sí. Te digo, porque yo escuché, todos estos años, viste, no... Sí. O sea, siempre mi postura es que el juez, básicamente, lo importante es lo que uno hace... Es por su sentencia, ¿no? Por lo que claro, diga. y en su trabajo, o sea, no la cuestión mediática, pero es como que las circunstancias y el tema me llevan un poco a exponer. Pero ¿sabés qué es lo que yo veo? Que también del otro lado, los que estamos del otro lado, veamos que el juez, aparte, es un hombre o es una mujer que tiene sentimientos y que está preocupada o no por lo que pasa. Está bueno escuchar, y que lo diga un juez, que lo diga alguien con más elevado que nosotros, está bueno para los que están del otro lado y escuchen, y más mujeres se animen a denunciar y más chicos se animen a hablar, y entonces nos den la posibilidad de ayudarlos, ¿no? Sí, es cierto. Mira, yo quería aclarar que, o sea, personalmente no creo que los jueces estemos más arriba de nadie. Nosotros, como te decía, y esa es en realidad mi convicción, nosotros somos servidores públicos, ¿no? Obviamente que tenemos algo que es poder. Yo siempre pensé que el tema del poder se legitima y tiene sustento cuando uno lo aplica en algo muy concreto que tiene que ver en una ayuda o en un aporte concreto a la sociedad. El poder en sí mismo no sirve de nada. Entonces, los jueces, como otros funcionarios, tenemos poder. Lo fundamental es que ese poder tenga el uso del servicio
al vulnerable o a las situaciones donde realmente nosotros podemos ayudar con ese poder, ¿no? Ese es un poco el sentido profundo de la existencia de poder en manos de una persona. Esa es mi convicción. Claro, totalmente. Esto, lo que decía Andrea... Y otra cosa que quería un poco decirte, que yo creo que hay gente muy valiosa en muchos ámbitos, que no trasciende. Yo pienso que hay muchos jueces y hay funcionarios, hay psicólogos, hay médicos, hay muchas personas muy comprometidas, sobre todo con este tema, que por ahí no trascienden, pero hacen una labor increíble, ¿no? En el caso mío, por ahí la trascendencia fue concretamente, por ahí puntualmente por una resolución y por esas circunstancias de la vida, pero lo fundamental es saber que hay muchas personas en distintos ámbitos que tienen una actitud muy comprometida con todo este tema del abuso sexual infantil, con un trabajo y un compromiso muy amoroso hacia las víctimas de abuso sexual infantil. Y además hay algo que me parece muy importante, que es que a su vez hay grupos de víctimas, que ellos se llaman sobrevivientes de abuso, que forman grupos, que me parece muy importante también eso, porque es una forma de que ellos, que sí saben lo que se sufre, se puedan unir y hacer escuchar su voz, y que los otros, los que estamos del otro lado, los escuchemos. Eso me parece también es muy importante y también es esperanzador. Sí, la verdad que está bueno. Creo que uno de estos grupos es que ya son adultos, los chicos del colegio, estos que fueron abusados por un sacerdote, que está muy bueno. Aparte dan charlas y conferencias, porque sí es cierto, yo este programa lo empecé porque fui una mujer golpeada, y entonces me parecía terrible que si los adultos sufrimos tanto esto, los chicos mucho más, y no se los escuchaba. Entonces la lucha empezó por ahí, y está bueno el testimonio, está lo bueno hablar de pares, ¿no? Así es. ¿Quién más entiende que alguien que sufrió? Así es, seguramente. Seguramente. Yo te agradezco muchísimo, Graciela. No, gracias por... Me enteré ahora, viendo a través del Facebook, que sos de Quilmes, igual que yo. Ah, mira vos. Y sí, viste... era hace ya muchos años que en realidad soy de Gesell, pero sí, mira vos, soy de ¿Nunca ejerciste en Quilmes? No, directamente en Gesell. No, ejercí unos, no sé, 5 años, pero después, bueno, formé mi familia y me instalé en Gesell hace ya 26, 27 años. ¿Y estás casada? ¿Tenés Estoy chicos? separada, tengo nuevo marido, tengo 2 hijos varones. Y estás viviendo en una ciudad que es muy, muy, muy hermosa, Gesell. Sí, que es una ciudad muy bonita. Y una alegría que la gente de Gesell pueda contar con un abogado, una jueza como vos. Bueno, y es alentador escuchar que hay muchos pares tuyos que también están en esta lucha, y aunque no les escuchemos la voz, por ahí más adelante se animan a hablar y contarle a la gente qué es lo que las cosas que hacen. Mira, los cambios son como una rueda que anda lento, pero avanza. Cuando se empiezan a hablar las situaciones traumáticas, ya se hacen visibles, eso ya es un avance. Pero los cambios son así, son lentos, pero hay un avance. Sí. Eso es lo que personalmente creo. Bueno, no sé si querés. Sí, yo pensaba que qué complicado también trabajar cuando la gente descree tanto de la justicia, ¿no? Estando así como a veces dicen, no, a nivel policial, sobre cualquier hecho, ¿para qué voy a hacer la denuncia si después no pasa nada? Quizá que pase algo como así, que la trascendencia de esto que usted hizo genera también que la gente se dé cuenta que si denuncia hay solución y que se puede salir de determinados lugares, de determinadas situaciones, y que no es que no hay nadie que escuche, que es lo que mucha gente piensa, que no hay nadie del otro lado. Claro, con toda razón a veces. A veces. Bueno, muchísimas gracias, Graciela, por esta entrevista. No, gracias a ustedes. Un placer, y vamos a seguir en contacto para que la gente por ahí más adelante te pueda volver a escuchar, y un placer que sigamos en esta lucha que es por los chicos primero, y como decía la presidenta, lo pusieron en un spot y ahora lo sacaron para que un país sea
poderoso, hay que empezar por los chicos y hay que escuchar a los chicos. Y esa frase tuya, yo te creo en esa foto de un bebé, me mató y te la robé del Face y me la puse y la estoy compartiendo porque hay que creerles a los niños. Gracias por hacerlo. No, nada. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.